dos minutitos para iniciar, ya nada más ponemos un video. Claro. Iniciemos. Bueno, pues muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos listos de parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses. AC les damos la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos que se están sumando a esta jornada jurídica con causa. Es nuestra segunda jornada de la asociación. Y bueno, pues de este lado su amigo David Aboites, presidente de esta barra, quien pues hizo esta convocatoria y aquí a la cual se sumaron 16 personas, 16 expositores que vamos a tener a lo largo de esta jornada del día de hoy y del día de mañana, y causa a la cual todavía los compañeros que no se han sumado, pues y todavía tengan la intención de contribuir con algo a este evento, pues les decimos que todavía están en tiempo, todavía se pueden sumar y los esperamos por aquí para que podamos lograr pues un objetivo que es ayudar a esa asociación de niños con cáncer. Bueno, pues estamos todos listos. Vamos a iniciar con nuestra primer ponencia, nuestro primer invitado al día de hoy, el maestro Agustín Moreno Gaspar, quien es juez de control aquí en la Ciudad de México, quien ya se encuentra con nosotros en plataforma y de quien nos va a hablar acerca del tema de prisión preventiva oficiosa. Maestro, bienvenido, muchísimas gracias por sumarse como siempre a esta noble causa. Le dejamos el micrófono. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos. Bueno, de antemano, la disculpa, estaba tratando de llegar a casa antes de que iniciara el conversatorio, pero algo pasó aquí por el reclusorio Oriente, está cerrado, entonces estamos atorados en el tránsito vehicular. Pero bueno, lejos de eso, pues en primer lugar agradecer a la barra por la invitación, al doctor Faustino por precisamente apoyar estas causas nobles. Y desde luego también agradecerles a todos ustedes por sumarse. Cualquier contribución, desde luego, es eh, importante, suma, y por ello, pues más allá de, eh, espero que todos los expositores tengan comentarios muy relevantes, muy importantes e interesantes para ustedes, pues también el hecho de que esto sea precisamente con esta noble causa. Y por ello yo de antemano les agradezco a todos que se sumen. Y bueno, como les digo, cualquier apoyo es importante, a un poco o mucho, pero es importante. Bueno, pues sin más que añadir, pues el tema que yo escogí fue el de la prisión preventiva oficiosa. Este tema de la prisión preventiva oficiosa, pues nuevamente ha cobrado relevancia a partir de la reforma que se realizó el pasado diciembre del año 2024, precisamente en la que además de retomarse algunos elementos eh, de tipo penal en el catálogo que establecía ya el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de nuestro país, pues se añadieron nuevos elementos que evidentemente impiden la posibilidad de realizar una interpretación precisamente del precepto constitucional, es decir, del artículo 19 de nuestra Carta Magna. En ese sentido, precisamente muchas personas, muchos compañeros, pues han tenido la inquietud, de alguna forma eh, cuestión de preguntar si eventualmente los criterios que se emitieron en materia de la prisión preventiva oficiosa por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los casos particularmente García Rodríguez y otros, porque bueno, en el caso de Zompanc Tecpile y otros, propiamente no es
una sentencia que aborde la prisión preventiva oficiosa. Aborda la prisión preventiva, pero como parte del proceso tradicional o mixto, es decir, lo que llamábamos la formal prisión. Entonces, en ese sentido, por eso yo no cito Son Tecpile, porque al final del día no habla propiamente de la figura de la prisión preventiva oficiosa, sino de la figura de la formal prisión, que aunque tiene que ver desde luego con el hecho de que la medida cautelar sea, en este caso, la prisión. Sin embargo, esta está necesariamente asociada al tema del proceso, es decir, de la necesidad de iniciar un proceso en contra de una persona y a partir de ello precisamente eh, si bien es cierto, tiene algunos elementos asociados a, lo cierto es que no es particular la prisión preventiva oficiosa, porque bueno, al final del día el texto constitucional previo a el sistema acusatorio, pues y conllevaba precisamente estos elementos inherentes a la formal prisión, repito, relacionado con la necesidad de iniciar un proceso y aparejada la medida cautelar. Independientemente de que, bueno, en el caso del catálogo de la Constitución, a partir de la reforma al artículo 19, en su párrafo segundo, desde luego, pues ya habla de lo que es como tal la medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, pero además también establece que tiene que ser a solicitud del Ministerio Público y tiene que ser también de alguna forma analizada por parte del juez en relación a la existencia de posibilidades que pudieran permitir de alguna forma no imponer esa medida cautelar, ¿no? Entonces sí tiene elementos distintos a los que son lo que conocíamos nosotros como la formal prisión. Y en primer lugar, la formal prisión ni siquiera requería una solicitud del Ministerio Público. Bastará con que el Ministerio Público realizara la consignación ante el juez, que el juez realizara los primeros actos del proceso, la declaración preparatoria, y eventualmente se verificara, pues, desde luego, la detención y la declaración preparatoria, y una vez que se realizara la determinación por parte del imputado en torno al momento en que se definiría su situación jurídica, precisamente resolver sobre si era procedente el inicio del proceso y eventualmente imponer la medida cautelar. Entonces, por eso yo no me gusta mezclar, en este caso, el asunto Sompanx-Letepile y el caso García Rodríguez, porque el caso García Rodríguez sí habla específicamente sobre la prisión preventiva oficiosa, ya al análisis del texto constitucional que establece el artículo 19. En cambio, el otro, el de Tzompantla-Tecpile, es anterior incluso al sistema acusatorio. Entonces, precisamente teniendo en consideración que se trata de dos sistemas de justicia diferentes, pues por eso no me gusta mezclarlos, porque al final de cuentas la interpretación es diferente en relación a lo que establecía previamente la Constitución y lo que establece a partir de la reforma del 2008, en este caso para la modificación del sistema de justicia penal. Esto por un lado. Por otra parte, precisamente viene a colación que en el caso García Rodríguez se habla acerca de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, todos en automático establecen, pues como la Corte Interamericana ya se ha pronunciado en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa que enuncia la Carta Magna es inconvencional, en consecuencia tiene que inaplicarse. Ajá. Bajo esa tesitura, sin embargo, no podemos hacer el análisis tan somero, tan superfluo,
de la determinación de la Corte Interamericana. Es decir, yo no estoy diciendo que la prisión preventiva oficiosa no sea convencional, perdón. No, de hecho, lo sigue siendo inconvencional, sigue siendo. El punto es no su inconvencionalidad o su convencionalidad, sino su inaplicación. Este punto es el relevante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando nosotros hablamos de restricciones constitucionales, tenemos el principio de supremacía constitucional. Es decir, cuando la Constitución, si bien es cierto, reconoce los derechos humanos de todas las personas, no menos cierto es que también se ha establecido que cuando la propia Constitución establece restricciones, debe de atenderse al texto constitucional, precisamente por el principio de supremacía constitucional, que si bien es cierto, se empezó a trastocar este principio a la luz de esta determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otros. ¿Por qué? Porque precisamente la prisión preventiva oficiosa era una restricción constitucional, y sin embargo, en la determinación que emite la Corte Interamericana, establece la necesidad de su inaplicación independientemente de que esté reconocida en la ley interna de nuestro país. Ajá. Entonces, ahí se empezaba a establecer como entonces eh, una especie de disminución del principio de supremacía constitucional, porque entonces la Constitución ya no necesariamente tendría que atenderse a la luz de lo que establece en su texto, sino incluso también en el caso, por ejemplo, de esta sentencia de la Corte Interamericana, precisamente el análisis que realizaba esta Corte. Luego, como ustedes saben, precisamente a partir de esta determinación de la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, a la luz de esta sentencia de la Corte Interamericana, se envió una reforma al Congreso de nuestro país, al Congreso de la Unión, para efectos de modificar la Constitución en cuanto a esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Eh, Muchos pensaríamos que la idea del constituyente sería precisamente retomar los aspectos que estableció la Corte Interamericana para modificar el ámbito de la legislación interna. Sin embargo, fue en sentido contrario, es decir, lejos de establecer la inaplicación de la figura de la prisión preventiva oficiosa, estableció su necesidad de aplicación sin ningún tipo de interpretación. Esta parte es importante precisamente en torno a lo que estamos comentando del tema de la inaplicación, es decir, reitero, la figura de la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, no hay duda, no hay lugar a dudas. Sin embargo, aquí tenemos un primer problema, precisamente, pues yo diría incluso de corte axiológico, en relación a la restricción que establece la Constitución. No solamente la posibilidad de restringir el derecho a la libertad personal de los gobernados a partir de la figura oficiosa o de la medida cautelar oficiosa, sino incluso también la imposibilidad de generar cualquier tipo de interpretación sobre esta figura. Precisamente el principal elemento de reforma que tuvo esta que se realizó en diciembre del año próximo pasado fue la necesidad de establecer que
cuando se tratara de delitos que ameritaran prisión preventiva oficiosa de conformidad con el párrafo segundo del artículo 19, los jueces no podrían tener ningún tipo de interpretación para inaplicar dicha figura. Entonces, aquí es donde precisamente está el quid del asunto, que muchos empezaron a celebrar, por decirlo de alguna forma, un criterio reciente que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación precisamente a esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, tengo que decirles que el criterio es asociado a la suspensión que se puede otorgar en amparo con efectos restitutorios, no propiamente de la inaplicación de la figura de la prisión preventiva. ¿A qué me refiero? Como ustedes recordarán, precisamente a partir de la interpretación que se hizo de las sentencias de García Rodríguez y otros, cuando un juez imponía la prisión preventiva de carácter principalmente oficiosa, aunque también podía ocurrir respecto de la justificada, se estableció que principalmente en el caso de la oficiosa se podría hacer un análisis de convencionalidad para poder otorgar la suspensión del acto reclamado, en este caso la imposición de la prisión preventiva oficiosa, a fin de que tuviera real efectos suspensorios, es decir, que efectivamente se suspendiera su aplicación. Entonces, por eso se hablaba de una suspensión con efectos restitutorios. ¿Por qué? Porque aunque yo, juez, te hubiera impuesto prisión preventiva, el juez de amparo podría ordenar, bajo principalmente la interpretación inherente a que del simple análisis de la imposición de la medida cautelar y de la demanda de amparo, eventualmente pudiera resultar una determinación favorable para el imputado. Es decir, que se anticipaba, por decirlo de alguna manera, los efectos protectores que podrían llegar a tener la sentencia de amparo. Es decir, yo de antemano hacía un prejuicio sobre si la demanda de amparo eventualmente pudiera tener resultados favorables para el imputado, y en lugar de esperarme hasta emitir la sentencia, anticipadamente podría otorgar los efectos que eventualmente pudiera tener esa sentencia, principalmente el que cesara la medida cautelar, es decir, cesara la prisión preventiva. Y esto primordialmente, repito, descansaba en el hecho de que, bueno, se establecía una condición de inconvencionalidad y desde luego la posibilidad de interpretación que existía en la Constitución respecto de la figura en sí misma. Ese criterio lo retoma la Suprema Corte con relación a la reforma que se hizo en el caso de diciembre del año pasado. ¿Y qué es lo que dice este criterio en esencia? Que al seguir siendo la figura de la prisión preventiva oficiosa inconvencional, la suspensión con efectos restitutorios podía continuarse otorgando hasta en tanto no existiera como tal un pronunciamiento por parte de la autoridad federal sobre la concesión de la protección al quejoso. Es decir, lo que en pocas palabras dice este criterio es que sigue surtiendo efectos las tesis que establecían la posibilidad de la suspensión con efectos restitutorios, sin la necesidad de esperar la emisión de la sentencia del amparo. Entonces, muchos dijeron, sí, no, eso está muy padre, está bien, qué bueno, porque la Suprema Corte sigue retomando la figura, la parte inconvencional de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa,
para poder otorgar efectos de suspensión anticipada. Sin embargo, ¿qué pasa en este caso? En realidad, esta figura de la suspensión, hay que recordar, es nada más o es de carácter provisional. ¿Por qué es de carácter provisional? Porque al final de cuentas solamente surte efectos durante el tiempo que dure el juicio de amparo. Una vez que se emita la determinación del juicio de amparo, pues está en automático, queda sin efectos la suspensión. Sobre todo, o cuanti más, si se determina no otorgar la protección constitucional al quejoso. Y aquí es donde viene la trampita que digo yo que hizo la Corte, porque en realidad no se pronunció sobre la constitucionalidad o no de la figura de la prisión preventiva oficiosa en sí misma, ni tampoco a la luz del criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, ¿aquí qué pasa? En mi opinión, en mi consideración, cuando la Suprema Corte entre al estudio de la figura de la prisión preventiva oficiosa, la va a avalar. Es decir, ese criterio de la suspensión con efectos restitutorios va a quedar eventualmente sin efectos. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay que recordar que en esta tesis lo que se dice hasta cierto punto es que cuando el legislador establece la figura de la prisión preventiva oficiosa en su reforma de diciembre del año pasado, habla acerca únicamente del Ministerio Público y de los jueces de control. Entonces, ahí la Corte establece precisamente que ahí es donde queda susceptible de interpretación esa parte, porque dice, la interpretación que podemos hacer de esto, pues es que su aplicación o inaplicación solamente se restringe a la figura del Ministerio Público y a la del juez de control, no así al juez constitucional, que eventualmente es pues los juzgados federales, los tribunales colegiados y desde luego la propia Suprema Corte. Entonces dice, como esa parte sí quedó susceptible de interpretación, pues la interpretación que yo hago a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana, de la propia ley de amparo y desde luego el control constitucional que tengo, pues es que no me aplica esa modalidad o esa restricción que establece la Constitución, pero solamente habla de la facultad, no habla de la figura en sí misma. Es decir, ¿a quién le toca aplicarla? Pues al juez de control y al Ministerio Público. Ajá, pero la figura en sí misma es válida o no, no dice absolutamente nada. Entonces, por eso digo yo que es una trampita, porque de alguna forma te dicen, bueno, pues como esa parte sí está susceptible de interpretación, la voy a interpretar. Pero ¿qué pasa con el resto del texto constitucional? ¿Está susceptible de interpretación? Pues yo les diría, no, no está susceptible de interpretación. ¿Por qué? Porque claramente dice que no se puede realizar un ejercicio interpretativo para inaplicarla. Entonces ahí ya el texto constitucional es claro, no se puede inaplicar. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque hay que recordar que en materia de derechos humanos, y muchos lo invocan así, el principio pro persona, y entonces el principio pro persona por aquí, el principio pro persona por allá. Pero el principio pro persona es un principio interpretativo. Es decir,
que yo debo de interpretar una ley a, en el sentido que mejor proteja los derechos humanos de una persona. Pero, ¿cuál es el punto medular para poder aplicar el principio pro persona? Que la ley esté supeditada a interpretación, es decir, que la ley no sea clara. Y entonces ahí yo, como parte de una herramienta interpretativa, puedo retomar el principio pro persona. Sin embargo, si la ley es clara, no puedo aplicar ningún principio interpretativo porque no está susceptible a interpretación. Ahí es donde les digo que está la trampita de la corte. ¿Por qué? Porque dijo, la parte de quien la aplica sí está sujeta a interpretación. Perfecto. Ah, pero ¿qué pasa con la figura en sí misma? Su aplicación o no. ¿Es convencional? ¿Es constitucional? No dijo absolutamente nada. Y ahí el tema es que me parece, sobre todo ahora con la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia, que se va a avalar la figura. Es decir, va a decir, en virtud de que no hay posibilidad de interpretación, porque la propia ley lo establece, dice, no puedes interpretar para dejarla de aplicar. Incluso habla de una aplicación irrestricta, es decir, de una aplicación obligatoria. No hay materia para interpretación. ¿Qué podrías tú interpretar? En realidad, sobre su aplicación, nada. Más lo único que podrías, quizás, y es un punto que yo eventualmente analizo o creo que podría ser susceptible de, sería lo inherente a que se trata de una restricción constitucional en sí misma. Y entonces aquí a lo mejor ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver que sea una restricción constitucional o que no lo sea? Ah, porque también existe criterio en relación a que cuando existe una restricción constitucional, se debe de analizar como tal. Es decir, se debe de analizar como restricción. ¿Y qué implicación tiene ello? Tiene la implicación de que la restricción va a ser analizada en sentido estricto. Es decir, que si aquí el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo dice determinados delitos, se tiene que aplicar de manera estricta a esos delitos. Incluso la propia, el último párrafo de este numeral 19, me parece que también nos da esa posibilidad de cuando habla de que se tiene que interpretar, más bien aplicar a la literalidad. ¿A qué me refiero? A que la única parte que podría salvarse es precisamente las modalidades. ¿A qué me refiero? Que solamente podría operar la prisión preventiva oficiosa en tratándose de los delitos que explícitamente se establecen en la Constitución, es decir, homicidio, feminicidio, trata de personas, secuestro, violación, etcétera, etcétera. ¿Qué implicación tiene? En primer lugar, pues no entra ninguna tentativa. Tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio, tentativa de eh, violación, etc. Ninguna tentativa. Pero también tenemos nosotros, por ejemplo, fuera de estos delitos que son en particular tipificados así, eh, una hipótesis de cuando se comete, dice,
con medios violentos, como armas o explosivos. Entonces, cuando inicialmente se aplicó la figura de la prisión preventiva oficiosa, nosotros hacíamos la interpretación de que la prisión preventiva oficiosa aplicaba incluso cuando se utilizaba cualquier objeto como arma. Porque decíamos, lo que pasa es que dice medios violentos como armas o explosivos. Ok, entonces cualquier objeto que se pudiera utilizar como un arma, ejemplo, una navaja, un cuchillo, etcétera, podría ser susceptible de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, me parece que a la luz del análisis de la prisión preventiva oficiosa como restricción constitucional, pero además aplicándola en su literalidad, no podría aplicarse a delitos que se hayan cometido con medios violentos si no se trata exclusivamente de armas o explosivos, porque entonces la frase como armas o explosivos ya no tendría que interpretarse como una, decíamos en la interpretación que se hacía, eh, la expresión como es ejemplificativa. Te dice, medios violentos como armas o explosivos, es decir, cualquier objeto que pueda ser considerado un arma o cualquier explosivo, porque te daba el cómo esa posibilidad ejemplificativa. Pero a la luz del análisis como elemento de restricción constitucional y además en su aplicación literal, ese cómo ya no podría interpretarse como ejemplificativo, sino tendría que entenderse como un elemento explicativo. Es decir, te dicen medios violentos que tendrían que ser necesariamente armas o explosivos. San se acabó. Entonces, creo que esa es la única posibilidad que tendríamos de salvar la figura para de alguna forma delimitarla un poco. Pero si les soy honesto, me parece que se va a avalar la constitucionalidad de la figura. Es decir, van a establecer que en virtud de que sí se encuentra prevista en la Constitución, que además no es susceptible de interpretación, ni tampoco por la cuestión de la Convención Americana, que además la inconvencionalidad solamente la puede determinar a la luz de la Convención Americana, pues precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tendría que haber una nueva demanda contra el Estado mexicano respecto de esa imposibilidad para su aplicación. Es decir, si eventualmente el hecho de que el Estado mexicano pase por alto la posibilidad de interpretación convencional es en sí misma válida o no, considerando desde luego que se trata de un Estado libre y soberano. Entonces, aquí, al menos yo así lo he hecho, digo, a ver qué pasa con los criterios ya una vez que se avance en este tema. En mis audiencias, los ministerios públicos, cuando se trataba, por ejemplo, de un robo con cuchillo o de un robo con navaja, pues llegan y me dicen prisión preventiva oficiosa. Y yo les digo, no, no es prisión oficiosa. ¿Por qué? Porque atendiendo a la literalidad que exige la aplicación de la reforma, no se trata de un arma, se trata de un cuchillo. Un cuchillo no está prediseñado como un arma, está prediseñado como un instrumento, como una herramienta, etcétera, pero no es en sí un arma. Y dos, que como se trata de una restricción constitucional, tiene que analizarse en esa función, es decir, única y exclusivamente lo que establece en sí misma la hipótesis legal. Por ello no entrarían las tentativas, que hacemos un ejercicio de similitud
Es decir, una navaja, un cuchillo, se parece a un arma. No, no sería susceptible de interpretarse de esa manera. Entonces, eso es lo que quisiera compartirles sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa, el análisis que hemos venido realizando y bueno, las expectativas que tenemos sobre la figura. Esa sería mi participación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. No, al contrario, maestro Agustín, muchísimas gracias a usted por sumarse a esta causa. Y bueno, pues ya estamos ciertos de que es un tema muy delicado y que bueno, pues seguramente va a seguir dando muchos criterios, muchas opiniones de algunos estudiosos de esta figura y que seguramente pues seguiremos compartiendo. Muchas gracias por su participación, maestro. Seguimos aquí, ojalá y nos siga acompañando. Bueno, Creo que sí, al muchísimas contrario, gracias. gracias a usted. Continuamos, ya se encuentra con nosotros nuestra siguiente invitada, la maestra Perla Yunuen Fernández Galicia, quien también es juez del sistema acusatorio allá en el Estado de México, y ella nos va a hablar acerca del tema de derecho de las víctimas. Maestra Perla Yunuen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sumarse a esta causa de ayuda para que lo que se recaude pues sea donado a una asociación de niños con cáncer y les pueda ayudar en algo. Muchísimas gracias por sumarse, maestra. Como siempre, es un honor tenerla por aquí. Y bueno, pues les recordamos que todavía pueden sumarse, hacer algún donativo para que podamos contribuir ayudando. Gracias, maestra. Le dejamos el uso del micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, mi querido amigo David. También a todos los que nos escuchan y comparten este tiempo en la tarde de hoy. Pues vamos a entrar en materia precisamente del tópico que nos ocupa, que es los derechos de las víctimas. Eh, pues les comento primeramente como antecedente que estos derechos de las víctimas se incorporaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011. No solo se reconocieron estos derechos en la Constitución a través de esta reforma, sino también se estableció la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger, garantizar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Bien, cabe precisar también que antes de esta reforma sí existían antecedentes de reconocimiento de los derechos de las víctimas, como la Ley de Asistencia a las Víctimas de Delitos del año 1993, igualmente la creación del Programa de Atención a Víctimas de Derechos Humanos, lo que se denominaba Províctima, esto en el año 2000. Ello de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que precisamente es la reforma del año 2011 la que les otorga a estos derechos un rango constitucional y un marco legal más robusto. Pues evidentemente a partir de la Constitución Federal deriva la Ley General de Víctimas, la cual se crea y entra en vigor desde luego el 9 de febrero del año 2013, en la cual se desarrolla y se detalla los derechos fundamentales de la víctima, de las víctimas a nivel legal, incluso no nada más únicamente derechos en el proceso penal, sino también en otras materias. Bien, pues vamos a partir de diversos instrumentos, sobre todo de instrumentos internacionales, para que al momento de que ustedes pretendan hacer valer estos derechos, ya sea como operadores, sobre todo el sistema de justicia penal, que es la especialidad de esta unitaria, pues tengan la suficiente fundamentación y como consecuencia motivación. Bien, en cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, se desprende en esta la garantía de derechos de todos los seres humanos y la finalidad es el establecimiento de condiciones básicas necesarias para su sustentación.
como la alimentación, la salud, la libertad, la integridad física, la participación eh, en varios sectores, tanto público como en el privado. Bien, en relación a este pacto de San José, tenemos como primordial los derechos que están establecidos en el artículo 8, que establece las garantías judiciales. Pudiésemos pensar que este artículo únicamente se refiere a las personas a las cuales se les imputa un hecho delictuoso, pero no es así. Si nos vamos precisamente a este artículo 8.1, se establece que toda persona tiene derecho a ser oída. Incluso esta misma convención establece que persona es todo ser humano. Bien, entonces, uno de los derechos fundamentales establecidos desde este instrumento internacional es que la víctima debe ser oída con las debidas garantías, desde luego, en un plazo razonable para atender a una igualdad ante un juez o un tribunal establecido, desde luego, y competente, que sea independiente, que sea imparcial, y además ello es con la finalidad de que se determinen sus derechos y obligaciones, ya sea de orden penal, civil, fiscal, laboral, etcétera. Ahora bien, en este artículo 8.2 se establece en relación a la persona inculpada un derecho. Sin embargo, nos atañe el de las personas víctimas. Y aquí se establece que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a diversas garantías mínimas. Y se establece a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete. Ojo, y les repito, pareciera que en este artículo 8.2 solamente se trata de garantías de la persona a la cual se le imputa un hecho delictuoso, pero no es así. Ya les hice la precisión que, atendiendo a la literalidad de esta disposición, se establece que durante el proceso toda persona tiene estas garantías mínimas. Entonces, haciendo una interpretación extensiva y en base a los derechos de las víctimas, pues evidentemente la víctima también tiene derecho a un traductor o a un intérprete cuando no comprenda o no hable el idioma español, ello ante el juzgado o ante un tribunal. Como ustedes también sabrán, los imputados, los acusados, sentenciados, según sea la etapa en la que nos encontremos, desde luego tienen este derecho. También tiene derecho a una comunicación en relación a la acusación que se le formula a la persona imputada. La víctima, recordemos que tiene ese derecho a conocer todo lo que acontezca en el procedimiento o en el proceso penal. Bien, también se le concede a la víctima los medios adecuados para preparar también su acusación, si se constituye como un acusador coadyuvante. Ustedes saben que de acuerdo de Procedimientos Penales, tiene 3 días la víctima o el ofendido o incluso su asesor jurídico para constituirse con esta calidad. Pero también en diversas etapas dentro del proceso penal se establecen tiempos, medios adecuados, sobre todo en tratándose de la etapa de investigación inicial, de la investigación complementaria, cuando tiene que incorporar pues mayores datos de prueba y desde luego lograr sus pretensiones, como en este caso por parte del Ministerio Público, con el cual va a coadyuvar pues la pretensión punitiva. Bien, en relación a otro de los derechos es que tiene un derecho de ser asistida la víctima o el ofendido. Se establece aquí por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente. Bueno, como ustedes ya lo han observado con la reforma del año 2011, se estableció la figura del asesor jurídico. Pues bueno, hay que darle aquí también una interpretación extensiva, desde luego a favor de la víctima. Tiene también el derecho
de que su asesor, desde luego, interrogue a testigos presentes en el tribunal, de obtener la comparecencia de testigos, de peritos que requiera sobre todo la víctima y ofendido para sustentar su teoría del caso. Tiene evidentemente el derecho de recurrir el fallo ante el juez o un tribunal superior. Ahora, en este pacto de San José también se establece en el artículo 10 el derecho a la indemnización y se especifica literalmente que debe ser indemnizada la persona conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Es ahí donde podemos darle, desde luego, un toque de víctima a aquellas personas que se les dictó una sentencia condenatoria. Ahora bien, en el artículo 24 de este pacto de San José se establece esa igualdad ante la ley, que es por eso yo les comenté que pareciera que en la Declaración Universal y en específico en esas garantías judiciales solamente se habla de derechos o de garantías, sobre todo de las personas imputadas o acusadas o finalmente sentenciados. No, aquí en este artículo 24, les reitero, se establece ese derecho de igualdad ante la ley, el cual ustedes también saben está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Víctimas, sin soslayar también la Constitución Federal. Ahora bien, existe otro derecho que es la protección judicial. En este artículo 25 del instrumento internacional al cual me he referido, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por eso es que también me referí al derecho que tiene ya como víctima algún sentenciado que se le haya emitido un fallo condenatorio por un error judicial. Ahora bien, continuando con los instrumentos internacionales, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esta declaración también es, desde luego, útil para fundamentar sus peticiones, dado que el artículo 8 establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, también, igualmente como lo he mencionado en el Pacto de San José, ante tribunales nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos. No obstante, este artículo, en similares condiciones que el Pacto de San José, existe el artículo 10, que establece también el principio de igualdad y desde luego con precisión establece que toda persona debe ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Ello para que se determinen sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación, en su caso, contra ella en materia penal. Bien, pues en lo toral, estos son los artículos que nos atañen para el tópico que nos ocupa y ello en relación a los instrumentos internacionales. Ahora bien, nos vamos a remitir a la Constitución Federal de nuestro Estado mexicano, evidentemente, y si nosotros nos vamos al artículo 20, apartado C de esta Constitución, pues también se establecen de manera detallada diversos derechos. En general, pues tiene derecho la víctima o el ofendido a recibir asesoría jurídica, figura que antes del año 2011 no existía. Y evidentemente
Al no existir, pues se advertía una desigualdad en relación con la persona imputada, el acusado o el sentenciado, pues él sí contaba con un defensor y la víctima, pues de manera inmediata, no contaba con una persona, profesionista en derecho que le pudiera también apoyar, incluso decidir vamos, en ausencia de la víctima o del ofendido, pues así lo establece incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, otro de los derechos es, como lo mencionamos hace unos momentos, coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los elementos o datos de prueba que tenga tanto en la investigación como en el proceso, evidentemente en los términos y plazos que establece la ley. Bien, también tiene derecho a que se desahoguen las diligencias que correspondan o que consideren necesarias y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Bueno, pues se considera importante establecer que ahora la víctima tiene que estar notificada hablando formalmente en base a las formalidades que establece el Código Nacional de todas las resoluciones que emita el juzgador, sea la instancia en la que se encuentre. Antes no era así y ahora no deben soslayar, sobre todo juzgadores, que es una obligación notificar a la víctima o al ofendido. Todavía en la actualidad se omite precisamente esa actuación judicial y deviene a una vulneración a un derecho fundamental, como ya lo establecimos. Bien. Por otro lado, tiene el derecho de recibir atención médica y psicológica desde la comisión del delito. También tiene derecho a que se le repare el daño y siempre y cuando sea procedente, pues no debe perderse de vista que en la fracción cuarta de este artículo 20, apartado C de la Constitución Federal, establece que si el juzgador dicta una sentencia condenatoria, no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación. Sin embargo, pues hay criterios también emitidos por las autoridades federales en el sentido de que necesariamente tendrá que estar acreditada la procedencia de la reparación del daño y también, en su caso, el monto por el cual debe condenarse si fuera el caso. Algún monto, restitución, indemnización, etcétera. Por otro lado, tiene el derecho la víctima u ofendido al resguardo de su identidad cuando se trate de delitos en específico, como es el de secuestro, el de violación, el de trata de personas, el de delincuencia organizada y sobre todo particularmente cuando se trate de niños, niñas y adolescentes. Y también, si fuese al arbitrio del juzgador resguardar esta identidad, es legalmente aceptable y ello dependerá de las circunstancias del hecho, de las circunstancias en que se esté llevando a cabo también el proceso penal. Ahora bien, tiene derecho también a solicitar medidas cautelares, providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Estas también están establecidas de manera específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene derecho a impugnar también ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como resoluciones de reserva, el no ejercicio de la acción penal, el desistimiento de la acción penal, incluso la suspensión del procedimiento, como establece pues la fracción séptima de este artículo de la Carta Magna. En este orden de ideas, vamos a remitirnos ahora al Código Nacional de Procedimientos Penales.
También, a grosso modo, se establece una similitud, desde luego, en cuanto a estos derechos fundamentales, pero ahora más detallado, es decir, de manera enunciativa, más no limitativa, puesto que de estos también se observa que deriva otros derechos establecidos en la Ley General de Víctimas, como lo vamos a ver. Dentro de estos derechos, en base al artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues también se establece que debe ser informada la víctima o ofendido de sus derechos, también a contar con información sobre el procedimiento, a comunicarse inmediatamente con un familiar o con su asesor jurídico desde el momento de la comisión del delito, también a ser tratado con respeto y dignidad, desde luego a contar con el asesor jurídico, a recibir un trato sin discriminación. La verdad es que hay instituciones públicas en las que pues el trato no es preferencial, ¿no? Es evidentemente vulnerando estos derechos fundamentales. Pues tiene derecho a participar en mecanismos alternativos, ojo aquí, a participar, no a obligarlos a arribar a un mecanismo alternativo de solución. La verdad aquí les hago patente que debe ser escuchada la víctima o el ofendido, y si pretende a lo mejor una reparación del daño mayor, etcétera, dependerá de la etapa procesal en la que se encuentre, pero debe ser oída y escuchada ante el tribunal competente. Por ende, ojo aquí al momento en que ustedes promuevan una suspensión condicional del proceso, un acuerdo reparatorio, etcétera. No se le puede obligar a la víctima o al ofendido. Bien, entre otros derechos que se establece en el Código Nacional, y me voy a ir un poquito más rápido para poder abordar la Ley General de Víctimas, sello por el tiempo, pues aquí en esta Ley General de Víctimas se hace una diferencia a través de un concepto de lo que son las víctimas directas. Son las personas físicas que hayan sufrido algún daño, menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencias de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos, tanto en tratados internacionales como en la Constitución Federal. Esas son las víctimas directas. Ahora, ¿quiénes son víctimas indirectas? Familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. También existen, por otro lado, las víctimas potenciales. Son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. Ahora bien, hablarán, bueno, ustedes escucharán más que nada que está muy en boga la reparación integral, que ya también la mencionamos y así se establece también en los instrumentos internacionales. Bueno, ¿qué comprende la reparación integral? Las medidas de restitución, la rehabilitación, una compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Estas medidas se implementarán, desde luego, a favor de la víctima, teniendo en cuenta sobre todo la gravedad y la magnitud del hecho victimizante cometido, o bien la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. Bien, eh, solamente a grosso modo les voy a referir dónde encontramos con precisión en la Ley General de Víctimas los derechos. Esto es en el artículo 7, se establecen algunos derechos, como les referí, son de carácter enunciativo más no limitativo, puesto que ahora en base a esta figura que sobresale con la reforma del 2011, debemos ser como autoridades pues más garantistas.
También se establece pues una similitud y sobre todo en relación a la reparación del daño integral, el artículo 7, en la fracción séptima, también nos lleva precisamente al artículo 1, donde se define la reparación integral. Bien, también se establece en este artículo la protección del bienestar físico y psicológico de la víctima, el respeto a su dignidad, a su privacidad, sobre todo. También se establece el derecho a recibir información clara, precisa y accesible sobre rutas o mecanismos alternativos de solución. También se advierte que se le deben proporcionar todos los documentos necesarios para el ejercicio de sus derechos, a una investigación pronta y eficaz y desde luego a ser reparada la víctima o el ofendido por parte del Estado, les mencionaba, cuando se trate de un error judicial. Tiene derecho a conocer el estado de los procesos judiciales, a que se realicen las diligencias necesarias, pero sobre todo a estar presente. Acuérdense que en muchos de los casos no se notifica a la víctima o al ofendido para que esté presente y advierta cómo es que se realiza determinada diligencia. Bien, también tiene derecho a que se informe al consulado o a la embajada de su país respecto de este proceso para que reciba también una asesoría jurídica, una ayuda, un apoyo por parte de este consulado. Tiene derecho a retornar a su país de origen, desde luego con ayuda también del consulado y del Estado mexicano. No tiene, vamos, no debe ser discriminada ni limitada en sus derechos. Debe también ser informada sobre las decisiones y a participar en la búsqueda de la verdad. Tiene derecho a la protección cuando se trate de delitos de feminicidio, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad, trata de personas, tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, también a que se proteja a su familia. Ojo aquí, tienen muchos instrumentos ustedes para hacerlos valer ante la autoridad, ya sea administrativa o incluso judicial. Bien, tiene derecho también a que se les proporcione, además de la víctima, un traductor o intérprete cuando no hable o no comprende el idioma español a sus familiares. Es un tema que también se desconoce y ellos se los hago notar para que lo hagan valer. Tiene derecho a tener un acceso ágil y sobre todo eficaz a los recursos de ayuda y fondos estatales cuando se trate sobre todo de feminicidios. Si ustedes han escuchado a los ofendidos u ofendidas, también se les da una ayuda en base a la comisión ejecutiva de víctimas de distintas entidades federativas, ello desde luego a través de un procedimiento. Esto, ojo, porque sí se ha proporcionado, y les repito, sobre todo en aquellos delitos de feminicidio. Bien, en el artículo 12 se establece de manera específica los derechos de las víctimas en el proceso penal, pues son muy similares, sobre todo a los que ya hemos abordado en base a la Constitución Federal, también en base al Código Nacional de Procedimientos Penales y a los instrumentos internacionales que ya hemos detallado y en los cuales solamente se establecen garantías mínimas, pero en nuestras legislaciones del Estado mexicano, pues se aborda con mayor amplitud. Bien, en este caso tenemos que deben ser informadas también de manera clara y precisa, se les repara el daño de forma expedita y proporcional y justa, a coadyuvar con el Ministerio Público, ser asesorados, la investigación y el proceso por un asesor jurídico, a impugnar ante la autoridad judicial, a comparecer tanto en la investigación
como en la etapa intermedia y en el juicio, que se garantice su seguridad, ampliar sus declaraciones, obtener todas las constancias, tanto en la investigación como en el proceso penal, solicitar medidas precautorias, cautelares, que se informe sobre la realización de las audiencias y que se le notifique todas las resoluciones en las que se pueda afectar sus derechos. Y por último, en el artículo 17, ahí es como yo les comentaba, que no pueden ser obligadas las víctimas o los ofendidos a un medio alternativo de solución. Se establece que tienen derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de justicia alternativa a través de instituciones como la conciliación, la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición. Bien, entonces, ojo ahí para aquellos que tienen la calidad de defensores, pues evidentemente pues se escucha a la víctima o al ofendido. Si no desea así, pues no se puede obligar. Desde luego también establece el Código Nacional que deberá estar su oposición pues de manera fundada y motivada. Ello será pues una ponderación por parte del juez. Bien, pues aquí no sé si tengan alguna duda o bien ya también me está llegando la guillotina por parte de mi amigo David. A tus No, órdenes, no, no, al amigo. contrario, maestra. Pues de verdad, creo que son muy importantes conocer y sobre todo comprenderlos, ¿no? Esos derechos que tienen las víctimas, porque de repente como autoridades no los aplican, de repente también como litigantes. Entonces, creo que es un abanico de posibilidades que se tiene para pues materializar estos derechos a favor de estas personas. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Igualmente, maestra, muchísimas gracias. La dejamos para que siga en sus labores. Le agradecemos, como siempre, el sumarse a esta causa. Y bueno, compañeros, pues recordarles que estamos consiguiendo donativos para ayudar a niños con cáncer. Ojalá y se puedan sumar los que todavía no lo han hecho, los que nos están siguiendo en redes sociales. También es importante que podamos contribuir a ayudar a estos pequeños. Muchísimas gracias, maestra. Y vamos a Hasta dar luego. continuidad. Vamos a dar continuidad a nuestro programa. Ya se encuentra también con nosotros el doctor Gerardo Campos Malagón, quien también se suma a esta causa. Es, pues, por quien no es conocido el buen doctor Gerard. Mi estimado doctor Gerardo, ¿cómo estás, hermanito? Buena tarde y Bien, gracias por Carlitos llamarte. David. No, al contrario, Perlita, un gusto haberte escuchado, ¿eh? Gracias, doctor. Saludos y un abrazo. Saludos, corazón, igualmente. Pues aquí estamos, como dijiste. 2 minutitos para iniciar, ya nada más ponemos un video. Claro. Iniciemos. Bueno, pues muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Ya estamos listos de parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos aquellos que se están sumando a esta jornada jurídica con causa. Es nuestra segunda jornada de la asociación. Y bueno, pues de este lado su amigo David Aboites, presidente de esta barra, quien pues hizo esta convocatoria y aquí a la cual se sumaron 16 personas, 16 expositores que vamos a tener a lo largo de esta jornada del día de hoy y del día de mañana, y causa a la cual todavía los compañeros que no se han sumado, pues y todavía tengan la intención de contribuir con algo a este evento, pues les decimos que todavía están en tiempo, todavía se pueden sumar y los esperamos por aquí para que podamos lograr pues un objetivo que es ayudar a esa asociación de niños con cáncer. Bueno, pues estamos todos listos. Vamos a iniciar con nuestra primer ponencia, nuestro primer invitado al día de hoy, el maestro Agustín Moreno Gaspar,
quien es juez de control aquí en la Ciudad de México, quien ya se encuentra con nosotros en plataforma y de quien nos va a hablar acerca de el tema de prisión preventiva oficiosa. Maestro, bienvenido, muchísimas gracias por sumarse como siempre a esta noble causa. Le dejamos el micrófono. Gracias, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos. Bueno, de antemano, la disculpa, estaba tratando de llegar a casa antes de que iniciara el conversatorio, pero algo pasó aquí por el reclusorio Oriente, está cerrado, entonces estamos atorados en el tránsito vehicular. Pero bueno, lejos de eso, pues en primer lugar agradecer a la barra por la invitación, al doctor Faustino por precisamente apoyar estas causas nobles. Y desde luego también agradecerles a todos ustedes por sumarse. Cualquier contribución, desde luego, es eh, importante, suma, y por ello, pues más allá de, eh, espero que todos los expositores tengan comentarios muy relevantes, muy importantes e interesantes para ustedes, pues también el hecho de que esto sea precisamente con esta noble causa. Y por ello yo de antemano les agradezco a todos que se sumen. Y bueno, como les digo, cualquier apoyo es importante, a un poco o mucho, pero es importante. Bueno, pues sin más que añadir, pues el tema que yo escogí fue el de la prisión preventiva oficiosa. Este tema de la prisión preventiva oficiosa, pues nuevamente ha cobrado relevancia a partir de la reforma que se realizó el pasado diciembre del año 2024, precisamente en la que además de retomarse algunos elementos eh, de tipo penal en el catálogo que establecía ya el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de nuestro país, pues se añadieron nuevos elementos que evidentemente impiden la posibilidad de realizar una interpretación precisamente del precepto constitucional, es decir, del artículo 19 de nuestra Carta Magna. En ese sentido, precisamente muchas personas, muchos compañeros, pues han tenido la inquietud, de alguna forma eh, la cuestión de preguntar si eventualmente los criterios que se emitieron en materia de la prisión preventiva oficiosa por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los casos particularmente García Rodríguez y otros, porque bueno, en el caso de Zompantle Tecpile y otros, propiamente no es una sentencia que aborde la prisión preventiva oficiosa, aborda la prisión preventiva, pero como parte del proceso tradicional o mixto, es decir, lo que llamábamos la formal prisión. Entonces, en ese sentido, por eso yo no cito Son Tecpile, porque al final del día no habla propiamente de la figura de la prisión preventiva oficiosa, sino de la figura de la formal prisión, que aunque tiene que ver desde luego con el hecho de que la medida cautelar sea, en este caso, la prisión. Sin embargo, esta está necesariamente asociada al tema del proceso, es decir, de la necesidad de iniciar un proceso en contra de una persona y a partir de ello precisamente eh, si bien es cierto, tiene algunos elementos asociados a, lo cierto es que no es particular la prisión preventiva oficiosa, porque bueno, al final del día el texto constitucional previo a el sistema acusatorio, pues y conllevaba precisamente estos elementos inherentes a la formal prisión, repito, relacionado con la necesidad de iniciar un proceso y aparejada la medida cautelar.
independientemente de que, bueno, en el caso del catálogo de la Constitución, a partir de la reforma al artículo 19, en su párrafo segundo, desde luego, pues ya habla de lo que es como tal la medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, pero además también establece que tiene que ser a solicitud del Ministerio Público y tiene que ser también de alguna forma analizada por parte del juez en relación a la existencia de posibilidades que pudieran permitir de alguna forma no imponer esa medida cautelar, ¿no? Entonces sí tiene elementos distintos a los que son lo que conocíamos nosotros como la formal prisión. Y en primer lugar, la formal prisión ni siquiera requería una solicitud del Ministerio Público. Bastará con que el Ministerio Público realizara la consignación ante el juez, que el juez realizara los primeros actos del proceso, la declaración preparatoria, y eventualmente se verificara, pues, desde luego, la detención y la declaración preparatoria, y una vez que se realizara la determinación por parte del imputado en torno al momento en que se definiría su situación jurídica, precisamente resolver sobre si era procedente el inicio del proceso y eventualmente imponer la medida cautelar. Entonces, por eso yo no me gusta mezclar, en este caso, el asunto Sompanx-Letepile y el caso García Rodríguez, porque el caso García Rodríguez sí habla específicamente sobre la prisión preventiva oficiosa, ya al análisis del texto constitucional que establece el artículo 19. En cambio, el otro, el de Tzompantla-Tepile, es anterior incluso al sistema acusatorio. Entonces, precisamente teniendo en consideración que se trata de dos sistemas de justicia diferentes, pues por eso no me gusta mezclarlos, porque al final de cuentas la interpretación es diferente en relación a lo que establecía previamente la Constitución y lo que establece a partir de la reforma del 2008, en este caso para la modificación del sistema de justicia penal. Esto por un lado. Por otra parte, precisamente viene a colación que en el caso García Rodríguez se habla acerca de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, todos en automático establecen, pues como la Corte Interamericana ya se ha pronunciado en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa que enuncia la Carta Magna es inconvencional, en consecuencia tiene que inaplicarse. Ajá. Bajo esa tesitura, sin embargo, no podemos hacer el análisis tan somero, tan superfluo de la determinación de la Corte Interamericana. Es decir, yo no estoy diciendo que la prisión preventiva oficiosa no sea, sea convencional, perdón. No, de hecho, lo sigue siendo inconvencional, sigue siendo. El punto es no su inconvencionalidad o su convencionalidad, sino su inaplicación. Este punto es el relevante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando nosotros hablamos de restricciones constitucionales, tenemos el principio de supremacía constitucional. Es decir, cuando la Constitución, si bien es cierto, reconoce los derechos humanos de todas las personas, no menos cierto es que también se ha establecido que cuando la propia Constitución establece restricciones, debe de atenderse al texto constitucional, precisamente por el principio de supremacía constitucional, que si bien es cierto, se empezó a trastocar este principio a la luz de esta determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otros. ¿Por qué? Porque precisamente la prisión preventiva oficiosa era una restricción constitucional, y sin embargo, en la
en la determinación que emite la Corte Interamericana, establece la necesidad de su inaplicación independientemente de que esté reconocida en la ley interna de nuestro país. Ajá. Entonces, ahí se empezaba a establecer como entonces una especie de disminución del principio de supremacía constitucional, porque entonces la Constitución ya no necesariamente tendría que atenderse a la luz de lo que establece en su texto, sino incluso también en el caso, por ejemplo, de esta sentencia de la Corte Interamericana, precisamente el análisis que realizaba esta Corte. Luego, como ustedes saben, precisamente a partir de esta determinación de la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, a la luz de esta sentencia de la Corte Interamericana, se envió una reforma al Congreso de nuestro país, al Congreso de la Unión, para efectos de modificar la Constitución en cuanto a esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Eh, Muchos pensaríamos que la idea del constituyente sería precisamente retomar los aspectos que estableció la Corte Interamericana para modificar el ámbito de la legislación interna. Sin embargo, fue en sentido contrario, es decir, lejos de establecer la inaplicación de la figura de la prisión preventiva oficiosa, estableció su necesidad de aplicación sin ningún tipo de interpretación. Esta parte es importante precisamente en torno a lo que estamos comentando del tema de la inaplicación, es decir, reitero, la figura de la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, no hay duda, no hay lugar a dudas. Sin embargo, aquí tenemos un primer problema precisamente, pues yo diría incluso de corte axiológico en relación a la restricción que establece la Constitución. No solamente la posibilidad de restringir el derecho a la libertad personal de los gobernados a partir de la figura oficiosa o de la medida cautelar oficiosa, sino incluso también la imposibilidad de generar cualquier tipo de interpretación sobre esta figura. Precisamente el principal elemento de reforma que tuvo esta que se realizó en diciembre del año próximo pasado fue la necesidad de establecer que cuando se tratara de delitos que ameritaran prisión preventiva oficiosa de conformidad con el párrafo segundo del artículo 19, los jueces no podrían tener ningún tipo de interpretación para inaplicar dicha figura. Entonces, aquí es donde precisamente está el quid del asunto, que muchos empezaron a celebrar, por decirlo de alguna forma, un criterio reciente que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación precisamente a esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, tengo que decirles que el criterio es asociado a la suspensión que se puede otorgar en amparo con efectos restitutorios, no propiamente de la inaplicación de la figura de la prisión preventiva. ¿A qué me refiero? Como ustedes recordarán, precisamente a partir de la interpretación que se hizo de las sentencias de García Rodríguez y otros, cuando un juez imponía la prisión preventiva de carácter principalmente oficiosa, aunque también podía ocurrir respecto de la justificada, se estableció que principalmente en el caso de la oficiosa, se podría hacer un análisis de convencionalidad
para poder otorgar la suspensión del acto reclamado, en este caso la imposición de la prisión preventiva oficiosa, a fin de que tuviera real efectos suspensorios, es decir, que efectivamente se suspendiera su aplicación. Entonces, por eso se hablaba de una suspensión con efectos restitutorios. ¿Por qué? Porque aunque yo, juez, te hubiera impuesto prisión preventiva, el juez de amparo podría ordenar, bajo principalmente la interpretación inherente a que del simple análisis de la imposición de la medida cautelar y de la demanda de amparo, eventualmente pudiera resultar una determinación favorable para el imputado. Es decir, que se anticipaba, por decirlo de alguna manera, los efectos protectores que podrían llegar a tener la sentencia de amparo. Es decir, yo de antemano hacía un prejuicio sobre si la demanda de amparo eventualmente pudiera tener resultados favorables para el imputado, y en lugar de esperarme hasta emitir la sentencia, anticipadamente podría otorgar los efectos que eventualmente pudiera tener esa sentencia, principalmente el que cesara la medida cautelar, es decir, cesara la prisión preventiva. Y esto primordialmente, repito, descansaba en el hecho de que, bueno, se establecía una condición de inconvencionalidad y desde luego la posibilidad de interpretación que existía en la Constitución respecto de la figura en sí misma. Ese criterio lo retoma la Suprema Corte con relación a la reforma que se hizo en el caso de diciembre del año pasado. ¿Y qué es lo que dice este criterio en esencia? Que al seguir siendo la figura de la prisión preventiva oficiosa inconvencional, la suspensión con efectos restitutorios podía continuarse otorgando hasta en tanto no existiera como tal un pronunciamiento por parte de la autoridad federal sobre la concesión de la protección al quejoso. Es decir, lo que en pocas palabras dice este criterio es que sigue surtiendo efectos las tesis que establecían la posibilidad de la suspensión con efectos restitutorios, sin la necesidad de esperar la emisión de la sentencia del amparo. Entonces, muchos dijeron, sí, no, eso está muy padre, está bien, qué bueno, porque la Suprema Corte sigue retomando la figura, la parte inconvencional de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para poder otorgar efectos de suspensión anticipada. Sin embargo, ¿qué pasa en este caso? En realidad, esta figura de la suspensión, hay que recordar, es nada más o es de carácter provisional. ¿Por qué es de carácter provisional? Porque al final de cuentas solamente surte efectos durante el tiempo que dure el juicio de amparo. Una vez que se emita la determinación del juicio de amparo, pues está en automático, queda sin efectos la suspensión. Sobre todo, o cuanti más, si se determina no otorgar la protección constitucional al quejoso. Y aquí es donde viene la trampita que digo yo que hizo la Corte, porque en realidad no se pronunció sobre la constitucionalidad o no de la figura de la prisión preventiva oficiosa en sí misma, ni tampoco a la luz del criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, ¿aquí qué pasa? En mi opinión, en mi consideración, cuando la Suprema Corte entre al estudio de la figura de la prisión preventiva oficiosa, la va a avalar. Es decir,
ese criterio de la suspensión con efectos restitutorios va a quedar eventualmente sin efectos. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay que recordar que en esta tesis lo que se dice hasta cierto punto es que cuando el legislador establece la figura de la prisión preventiva oficiosa en su reforma de diciembre del año pasado, habla acerca únicamente del Ministerio Público y de los jueces de control. Entonces, ahí la Corte establece precisamente que ahí es donde queda susceptible de interpretación esa parte, porque dice, la interpretación que podemos hacer de esto, pues es que su aplicación o inaplicación solamente se restringe a la figura del Ministerio Público y a la del juez de control, no así al juez constitucional, que eventualmente es pues los juzgados federales, los tribunales colegiados y desde luego la propia Suprema Corte. Entonces dice, como esa parte sí quedó susceptible de interpretación, pues la interpretación que yo hago a la luz de la sentencia de la Corte Interamericana, de la propia ley de amparo y desde luego el control constitucional que tengo, pues es que no me aplica esa modalidad o esa restricción que establece la Constitución, pero solamente habla de la facultad, no habla de la figura en sí misma. Es decir, ¿a quién le toca aplicarla? Ah, pues al juez de control y al Ministerio Público. Ajá, pero la figura en sí misma es válida o no, no dice absolutamente nada. Entonces, por eso digo yo que es una trampita, porque de alguna forma te dicen, bueno, pues como esa parte sí está susceptible de interpretación, la voy a interpretar. Ah, pero ¿qué pasa con el resto del texto constitucional? ¿Está susceptible de interpretación? Pues yo les diría, no, no está susceptible de interpretación. ¿Por qué? Porque claramente dice que no se puede realizar un ejercicio interpretativo para inaplicarla. Entonces ahí ya el texto constitucional es claro, no se puede inaplicar. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque hay que recordar que en materia de derechos humanos, y muchos lo invocan así, el principio pro persona, y entonces el principio pro persona por aquí, el principio pro persona por allá. Pero el principio pro persona es un principio interpretativo. Es decir, que yo debo de interpretar una ley en el sentido que mejor proteja los derechos humanos de una persona. Pero, ¿cuál es el punto medular para poder aplicar el principio pro persona? Que la ley esté supeditada a interpretación. Es decir, que la ley no sea clara. Y entonces ahí yo, como parte de una herramienta interpretativa, puedo retomar el principio pro persona. Sin embargo, si la ley es clara, no puedo aplicar ningún principio interpretativo porque no está susceptible a interpretación. Ahí es donde les digo que está la trampita de la Corte. ¿Por qué? Porque dijo, la parte de quien la aplica sí está sujeta a interpretación. Perfecto. Ah, pero ¿qué pasa con la figura en sí misma? Su aplicación o no. ¿Es convencional? ¿Es constitucional? No dijo absolutamente nada. Y ahí el tema es que me parece, sobre todo ahora con la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia, que se va a avalar la figura. Es decir, va a decir,
En virtud de que no hay posibilidad de interpretación, porque la propia ley lo establece, dice, no puedes interpretar para dejarla de aplicar. Incluso habla de una aplicación irrestricta, es decir, de una aplicación obligatoria. No hay materia para interpretación. ¿Qué podrías tú interpretar? En realidad, sobre su aplicación, nada. Más lo único que podrías, quizás, y es un punto que yo eventualmente analizo o creo que podría ser susceptible de, sería lo inherente a que se trata de una restricción constitucional en sí misma. Y entonces aquí a lo mejor ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver que sea una restricción constitucional o que no lo sea? Ah, porque también existe criterio en relación a que cuando existe una restricción constitucional, se debe de analizar como tal. Es decir, se debe de analizar como restricción. ¿Y qué implicación tiene ello? Tiene la implicación de que la restricción va a ser analizada en sentido estricto. Es decir, que si aquí el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo dice determinados delitos, se tiene que aplicar de manera estricta a esos delitos. Incluso la propia, el último párrafo de este numeral 19, me parece que también nos da esa posibilidad de cuando habla de que se tiene que interpretar, más bien aplicar a la literalidad. ¿A qué me refiero? A que la única parte que podría salvarse es precisamente las modalidades. ¿A qué me refiero? Que solamente podría operar la prisión preventiva oficiosa en tratándose de los delitos que explícitamente se establecen en la Constitución. Es decir, homicidio, feminicidio, trata de personas, secuestro, violación, etcétera, etcétera. ¿Qué implicación tiene? En primer lugar, pues no entra ninguna tentativa. Tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio, tentativa de violación, etc. Ninguna tentativa. Pero también tenemos nosotros, por ejemplo, fuera de estos delitos que son en particular tipificados así, eh, una hipótesis de cuando se comete, dice, con medios violentos, como armas o explosivos. Entonces, cuando inicialmente se aplicó la figura de la prisión preventiva oficiosa, nosotros hacíamos la interpretación de que la prisión preventiva oficiosa aplicaba incluso cuando se utilizaba cualquier objeto como arma. Porque decíamos, lo que pasa es que dice medios violentos como armas o explosivos. Ok, entonces, cualquier objeto que se pudiera utilizar como un arma, ejemplo, una navaja, un cuchillo, etcétera, podría ser susceptible de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, me parece que a la luz del análisis de la prisión preventiva oficiosa como restricción constitucional, pero además aplicándola en su literalidad, no podría aplicarse a delitos que se hayan cometido con medios violentos si no se trata exclusivamente de armas o explosivos, porque entonces la frase como armas o explosivos ya no tendría que interpretarse como una, decíamos en la interpretación que se hacía, la expresión como es ejemplificativa.
Te dice medios violentos como armas o explosivos, es decir, cualquier objeto que pueda ser considerado un arma o cualquier explosivo, porque te daba el cómo esa posibilidad ejemplificativa. Pero a la luz del análisis como elemento de restricción constitucional y además en su aplicación literal, ese cómo ya no podría interpretarse como ejemplificativo, sino tendría que entenderse como un elemento explicativo. Es decir, te dicen medios violentos que tendrían que ser necesariamente armas o explosivos. San, se acabó. Entonces, creo que esa es la única posibilidad que tendríamos de salvar la figura para de alguna forma delimitarla un poco. Pero si les soy honesto, me parece que se va a avalar la constitucionalidad de la figura, es decir, van a establecer que en virtud de que sí se encuentra prevista en la Constitución, que además no es susceptible de interpretación, ni tampoco por la cuestión de la Convención Americana, que además la inconvencionalidad solamente la puede determinar a la luz de la Convención Americana, pues precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tendría que haber una nueva demanda contra el Estado mexicano respecto de esa imposibilidad para su aplicación. Es decir, si eventualmente el hecho de que el Estado mexicano pase por alto la posibilidad de interpretación convencional es en sí misma válida o no, considerando desde luego que se trata de un Estado libre y soberano. Entonces, aquí, al menos yo así lo he hecho, digo, a ver qué pasa con los criterios ya una vez que se avance en este tema. En mis audiencias, los ministerios públicos, cuando se trataba, por ejemplo, de un robo con cuchillo o de un robo con navaja, pues llegan y me dicen prisión preventiva oficiosa. Y yo les digo, no, no es prisión oficiosa. ¿Por qué? Porque atendiendo a la literalidad que exige la aplicación de la reforma, no se trata de un arma, se trata de un cuchillo. Un cuchillo no está prediseñado como un arma, está prediseñado como un instrumento, como una herramienta, etcétera, pero no es en sí un arma. Y dos, que como se trata de una restricción constitucional, tiene que analizarse en esa función, es decir, única y exclusivamente lo que establece en sí misma la hipótesis legal. Por ello no entrarían las tentativas, que hacemos un ejercicio de similitud, es decir, una navaja, un cuchillo se parece a un arma. No, no sería susceptible de interpretarse de esa manera. Entonces, eso es lo que quisiera compartirles sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa, el análisis que hemos venido realizando y bueno, las expectativas que tenemos sobre la figura. Esa sería mi participación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. No, al contrario, maestro Agustín, muchísimas gracias a usted por sumarse a esta causa. Y bueno, pues ya estamos ciertos de que es un tema muy delicado y que bueno, pues seguramente va a seguir dando muchos criterios, muchas opiniones de algunos estudiosos de esta figura y que seguramente pues seguiremos compartiendo. Muchas gracias por su participación, maestro. Seguimos aquí, ojalá y nos siga acompañando. Bueno, Que sí, al muchísimas contrario, gracias. gracias a usted. Continuamos, ya se encuentra con nosotros nuestra siguiente invitada, la maestra Perla Yunuen Fernández Galicia, quien también es juez del sistema acusatorio allá en el Estado de México, y ella nos va a hablar acerca del tema del derecho de las víctimas. Maestra Perla Yunuen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sumarse a esta causa de ayuda para que lo que se recaude pues sea donado a una asociación de niños con cáncer y les pueda ayudar en algo. Muchísimas gracias por sumarse, maestra. Como siempre, es un honor tenerla por aquí. Y bueno, pues les recordamos que todavía pueden sumarse, hacer algún donativo para que podamos contribuir ayudando.
Gracias, maestro. Le dejamos el uso del micrófono. Muchas gracias. Buena tarde, mi querido amigo David. También a todos los que nos escuchan y comparten este tiempo en la tarde de hoy. Eh, pues vamos a entrar en materia precisamente del tópico que nos ocupa, que es los derechos de las víctimas. Eh, pues les comento primeramente como antecedente que estos derechos de las víctimas se incorporaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma del 10 de junio del año 2011. No solo se reconocieron estos derechos en la Constitución a través de esta reforma, sino también se estableció la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger, garantizar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Bien, cabe precisar también que antes de esta reforma sí existían antecedentes de reconocimiento de los derechos de las víctimas, como la Ley de Asistencia a las Víctimas de Delitos del año 1993, igualmente la creación del Programa de Atención a Víctimas de Derechos Humanos, lo que se denominaba Províctima, esto en el año 2000. Ello de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que precisamente es la reforma del año 2011 la que les otorga a estos derechos un rango constitucional y un marco legal más robusto. Pues evidentemente a partir de la Constitución Federal deriva la Ley General de Víctimas, la cual se crea y entra en vigor desde luego el 9 de febrero del año 2013, en la cual se desarrolla y se detalla los derechos fundamentales de la víctima, de las víctimas a nivel legal, incluso no nada más únicamente derechos en el proceso penal, sino también en otras materias. Bien, pues vamos a partir de diversos instrumentos, sobre todo de instrumentos internacionales, para que al momento de que ustedes pretendan hacer valer estos derechos, ya sea como operadores, sobre todo el sistema de justicia penal, que es la especialidad de esta unitaria, pues tengan la suficiente fundamentación y como consecuencia motivación. Bien, en cuanto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, se desprende en esta la garantía de derechos de todos los seres humanos y la finalidad es el establecimiento de condiciones básicas necesarias para su sustentación como la alimentación, la salud, la libertad, la integridad física, la participación eh, en varios sectores, tanto público como en el privado. Bien, en relación a este pacto de San José, tenemos como primordial los derechos que están establecidos en el artículo 8, que establece las garantías judiciales. Pudiésemos pensar que este artículo únicamente se refiere a las personas a las cuales se les imputa un hecho delictuoso, pero no es así. Si nos vamos precisamente a este artículo 8.1, se establece que toda persona tiene derecho a ser oída. Incluso esta misma convención establece que persona es todo ser humano. Bien, entonces, uno de los derechos fundamentales establecidos desde este instrumento internacional es que la víctima debe ser oída con las debidas garantías, desde luego, en un plazo razonable para atender a una igualdad ante un juez, un tribunal establecido, desde luego, y competente, que sea independiente, que sea imparcial y además ello es con la finalidad de que se determinen sus derechos y obligaciones, ya sea de orden penal, civil, fiscal, laboral, etcétera. Ahora bien, en este artículo 8.2
Se establece en relación a la persona inculpada un derecho. Sin embargo, nos atañe el de las personas víctimas. Y aquí se establece que durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a diversas garantías mínimas. Y se establece a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete. Ojo, y les repito, pareciera que en este artículo 8.2 solamente se trata de garantías de la persona a la cual se le imputa un hecho delictuoso, pero no es así. Ya les hice la precisión que atendiendo a la literalidad de esta disposición se establece que durante el proceso toda persona tiene estas garantías mínimas. Entonces, haciendo una interpretación extensiva y en base a los derechos de las víctimas, pues evidentemente la víctima también tiene derecho a un traductor o a un intérprete cuando no comprenda o no hable el idioma español, ello ante el juzgado o ante un tribunal. Como ustedes también sabrán, los imputados, los acusados, sentenciados según sea la etapa en la que nos encontremos, desde luego tienen este derecho. También tiene derecho a una comunicación en relación a la acusación que se le formula a la persona imputada. La víctima, recordemos que tiene ese derecho a conocer todo lo que acontezca en el procedimiento o en el proceso penal. Bien, también se le concede a la víctima los medios adecuados para preparar también su acusación, si se constituye como un acusador coadyuvante. Ustedes saben que de acuerdo de Procedimientos Penales, tiene 3 días la víctima o el ofendido o incluso su asesor jurídico para constituirse con esta calidad. Pero también en diversas etapas dentro del proceso penal se establecen tiempos, medios adecuados, sobre todo en tratándose de la etapa de investigación inicial, de la investigación complementaria, cuando tiene que incorporar pues mayores datos de prueba y desde luego lograr sus pretensiones, como en este caso por parte del Ministerio Público, con el cual va a coadyuvar pues la pretensión punitiva. Bien, en relación a otro de los derechos es que tiene un derecho de ser asistida la víctima o el ofendido, se establece aquí por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente. Bueno, como ustedes ya lo han observado con la reforma del año 2011, se estableció la figura del asesor jurídico. Pues bueno, hay que darle aquí también una interpretación extensiva, desde luego a favor de la víctima. Tiene también el derecho de que su asesor, desde luego, interrogue a testigos presentes en el tribunal, de obtener la comparecencia de testigos, de peritos que requiera sobre todo la víctima y ofendido para sustentar su teoría del caso. Tiene evidentemente el derecho de recurrir el fallo ante el juez o un tribunal superior. Ahora, en este pacto de San José también se establece en el artículo 10 el derecho a la indemnización y se especifica literalmente que debe ser indemnizada la persona conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Es ahí donde podemos darle, desde luego, un toque de víctima a aquellas personas que se les dictó una sentencia condenatoria. Ahora bien, en el artículo 24 de este pacto de San José se establece esa igualdad ante la ley, que es por eso yo les comenté que pareciera que en la Declaración Universal y en específico en esas garantías judiciales solamente se habla de derechos o de garantías, sobre todo de las personas imputadas o acusadas o finalmente sentenciados. No, aquí en este artículo 24, les reitero, se establece
ese derecho de igualdad ante la ley, el cual ustedes también saben está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Víctimas, sin soslayar también la Constitución Federal. Ahora bien, existe otro derecho que es la protección judicial. En este artículo 25 del instrumento internacional al cual me he referido, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por eso es que también me referí al derecho que tiene ya como víctima algún sentenciado que se le haya emitido un fallo condenatorio por un error judicial. Ahora bien, continuando con los instrumentos internacionales, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esta declaración también es, desde luego, útil para fundamentar sus peticiones, dado que el artículo 8 establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, también, igualmente como lo he mencionado en el Pacto de San José, ante tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos. No obstante, este artículo, en similares condiciones que el Pacto de San José, existe el artículo 10, que establece también el principio de igualdad y desde luego con precisión establece que toda persona debe ser oída